Ahora seguimos nuestro artículo La paz en el mundo de Bala Sulam, donde él describe el desarrollo de la humanidad, del ser humano, porque así nos desarrollamos en la naturaleza inconscientemente y cómo podemos acelerar y cambiar para bien nuestro desarrollo. Bala Sulam nos habló hasta ahora que nos desarrollamos contra nuestra voluntad, según el plan de la creación que nos trae desde el estado de falta total de conciencia, falta de entendimiento y falta total de conciencia, donde nos desarrollamos como bestias, pero desde el nivel animal empieza a desarrollarse el ego y se desarrolla en aspectos más avanzados de desarrollo. Esos aspectos, esos discernimientos, ya repasamos muchos de ellos. En cierto momento se desarrollaron formaciones, la esclavitud ya era avanzada, después el feudalismo, y después cambiamos esa formación y comenzó el capitalismo, que fue considerado positivo y después se convirtió en algo negativo, y ahora hemos entrado en una fase totalmente que no entendemos. Esta situación todavía se nos tiene que esclarecer. Hay toda clase de formas, pero no sabemos. Los filósofos le dan toda clase de denominaciones, ni siquiera saben. Pero la pregunta, ¿de qué se trata? Pero la pregunta es cómo nosotros mismos podemos empezar a tomar parte clara en este proceso de desarrollo. Si nos desarrollamos y no tenemos la posibilidad de hacer algo, de intervenir, entonces podemos ir a casa y no hacer nada. Pero de ser que tenemos alguna posibilidad, alguna cierta libertad, alguna posibilidad de cambiar nuestro destino, entonces seguro que tenemos que descubrir esa posibilidad y en vez de pasar largos procesos de desarrollo bajo presión de parte de la naturaleza que nos presiona desde atrás y que constantemente nos empuja por detrás y que todo el tiempo tenemos que escaparnos para buscar algo. Si entendemos qué fuerzas y hacia dónde nos está conduciendo esta evolución y podemos manejar esas fuerzas y por nosotros mismos anhelar esa cosa y entender que nos conviene más hacerlo por nosotros mismos que por los sufrimientos que nos empujan por detrás. Entonces, es necesario averiguar por una vez y para siempre esta pregunta. ¿Podemos cambiar algo o no? Cuando la humanidad llega a ese estado que empieza a pensar y está frente a algo que no queda claro como hoy, una incertidumbre como hoy, entonces aquí dice que hasta entonces no investigamos porque cada uno trató de ganar cuanto más, quién más en dinero, o honores, o gobierno, o conocimiento. El hombre es empujado naturalmente con sus despertares internos hacia alimento, sexo, familia, a su techo personal. Pero todo eso ya lo pasamos. Y en la actualidad estamos en un mundo totalmente nuevo y no sabemos cómo seguir viviendo. Todos los estereotipos se están arruinando, todo lo que alcanzamos y alrededor, el sistema que hemos construido, un sistema de interconexión entre nosotros. Este sistema, y Bala Sulam quiere contarnos sobre este sistema, porque en este sistema fuimos existiendo. El ego del humano se desarrolla de modo que uno piensa que todo el mundo existe para él y que él puede controlar a todos. Él es como un bebé, no puede transigir a ningún otro bebé. Él quiere todo lo que tienen todos los demás. Intercambiar incluso, él no entiende qué quiere decir intercambiar algo por otro. Entonces ahora me conviene más ahora intercambiar por otra cosa que me conviene, si no, no me va a ir bien. Así que el trabajo en la sociedad, dar y recibir,
Es como negociación, constante negociación. Y empieza la conexión entre las personas. Pero en principio, en cada uno de nosotros quiere terminar a todos, exterminar a todos y usar a todos, aunque no estemos conscientes del hecho que existe esa esencia, pero así es. Nos explican los sociólogos, los psicólogos y los cabalistas, seguro, junto con ellos, que nuestro desarrollo hacia dónde nos conduce. Para saber e investigar ese desarrollo de una manera científica y precisa, como la Kabbalah se presenta como una ciencia, para eso tenemos que averiguar cuáles son las fuerzas que operan sobre nosotros. Y precisamente llegamos a esta parte donde de los 4 atributos, misericordia, verdad, justicia y paz, respecto al individuo y la colectividad. Para avanzar al hombre, promover al hombre a través de toda su historia y traerlo a un estado donde uno pasa todos los cambios y situaciones y revoluciones y cambios contra de su voluntad, inconscientemente. Sin estar consciente de cómo todo eso sucede dentro de él, sino bajo las fuerzas que lo despiertan. Y hoy que hemos pasado tanto ya, vamos a ver qué es lo que domina o dominó entre nosotros. Desde un principio, nuestra naturaleza está construida basada en ego total. Es decir, yo quiero recibir todo lo que puedo. Y todos los demás también quieren, cada uno, todo lo que ellos quieren. Es decir, ¿de qué manera podemos crear un sistema tal, recíproco, de red de conexiones entre nosotros, donde cada uno de una manera rígida pueda recibir todo lo que es capaz de agarrar de los demás, de maneras buenas o maneras menos buenas? No importa, la sociedad reacciona de alguna manera, pero en principio esta medida que se llama verdad habla sobre el hecho que lo que yo, por lo menos lo que invierto, lo que me esfuerzo es lo que recibo, por lo menos eso. De hecho, eso no es justicia. La verdad no es justicia. La verdad es algo totalmente diferente. Dice Bala Sulam. No hay una verdad, no hay un atributo mejor que la verdad. Si tomamos la conexión entre el particular y la colectividad, la verdad es lo que se siente cuando uno da todo y lo que la sociedad requiere de mí, yo le doy. Y conforme a eso uno estoy dispuesto a recibir lo que me merezco. La verdad siempre es requerida. Siempre queremos que la verdad se cumpla, pero no se realiza, no se cumple, dice. Él dice que el problema yace en que no somos iguales uno al otro. Por eso, por un lado, me parece que yo invertí más o menos esfuerzos físicos o mentales, esfuerzos, todos mis talentos posibles, pero recibí menos que otros, porque no sabemos cómo medir esos parámetros de nuestros atributos internos innatos. Cada uno nace diferente. Si pudiéramos salir, salimos todos de una manera, con una forma, entonces eso sería diferente. Como todos mosquitos o todos los animales iguales. Cada uno tiene su destino, su forma de trabajo, cada uno sabe cuánto tiene que hacer, eso se puede revisar y convencernos que es así o no es así. Y lo mismo también incluso en el animal, también hay una jerarquía que se construye en ese atributo que se llama verdad. El problema está en el ser humano, que él tiene envidia, que le llama, que ocurre en él.
Todo el tiempo tiene que compararse a sí mismo con otros. Y aquí él empieza a sentir con su ego que no recibe lo que se merece. Y todo eso solo porque cada uno de nosotros nació con otros atributos. Alguien más sabio, menos, más astuto, menos. Alguien más que puede controlar más. Eso es uno. Más débil, más callado. Pero cada uno tiene atributos en otras combinaciones y cada uno tiene una combinación particular dentro del hombre que es distinta a otros. Así que si todos somos distintos, ¿cómo se puede demandar de todos lo mismo? Demandarle la misma cantidad de trabajo o el mismo esfuerzo. Si una persona es débil, le es difícil trabajar 8 días por hora, pero el que no lo es no tiene ningún problema. Si alguien no es talentoso, le es difícil resolver algún problema, pero el inteligente lo hace más rápidamente. Es decir, no podemos, con nuestra presencia, nuestra forma externa no es suficiente para la sociedad. Sí se podría requerir del hombre, es decir, su esfuerzo relativo, particular, único, 30% de lo que él es capaz o incluso 100% de lo que él es capaz. Entonces sería correcto, de lo que él es capaz. Uno trabaja 10 horas y el otro 2 horas. 10 horas trabajaría el que no le cuesta el trabajo y el que es perezoso después de 2 horas ya no puede más. Pero si es sabio, se le daría problemas más difíciles para resolver y el necio menos. Y ellos así invertirían el mismo esfuerzo relativo a cada persona de una manera precisa. Cada uno tiene un contador, a cada uno se le da la misma cucharita de comida. Y si a alguien se le da la mitad de cucharita, es decir, las señales externas, de esa manera no podemos tratar justamente a cada uno de nosotros, ni tampoco a la sociedad en total. Por eso tenemos que conocer los parámetros internos de la persona y eso está oculto a nosotros. Por eso toda la estructura social jamás es plena, perfecta, y requerimos de todo siempre lo mismo, pero al fin y al cabo las personas miran este mundo de manera diferente, invierten diferentes esfuerzos, reciben diferente. Digamos, yo soy muy perezoso, trabajé 8 horas, para mí es terrible pasar estas 8 horas, recibo del trabajo, digamos, $20, ¿sí? En general, digamos. Y el otro, así, muy fácilmente, el dirigente, así, en un minuto ganó esos $20 o en un día de trabajo puede ganar $20,000. ¿Dónde está la justicia? O si es más inteligente o nació en una familia, en una mejor familia, recibió otra profesión y yo nací en otra familia, no recibí ninguna profesión. Yo veo que por naturaleza me falta en la cabeza cosas, pero ¿cómo puedo? Así que nosotros invertimos incluso un esfuerzo igual, pero él tuvo más éxito. Él puede alcanzar con sus capacidades mucho más que yo. Familia. Y así nacemos en el mundo. Desde un principio el Creador nos creó diferentes, con parámetros totalmente diferentes, y por eso aquí despierta un problema. No somos capaces de encontrar entre nosotros los vínculos correctos, igualitarios, justos. Y ahí está nuestro problema. ¿Por qué el Creador lo hizo? Para que nosotros
tengamos la necesidad de alcanzar esa conexión justa entre nosotros, pero para poder obtener esa conexión, esa relación justa, tenemos que conocer el alma de cada uno, sus atributos internos, sentirlo a él como a mí mismo, al otro, es decir, poner a todos uno al lado del otro e integrarnos entre nosotros en conjunto, y entonces podemos alcanzar la vida feliz entre nosotros. Mientras no lo hagamos, las relaciones entre nosotros siempre van a estar en crisis y nos van a empujar, nos van a forzar a buscar las almas de los otros entre nosotros. Eso es lo que él quería decir. Yo corrí un poco más adelante, pero poco a poco vamos a pasar estas épocas de nuestro desarrollo, porque desde ahora en adelante que el hombre se empieza a sentir conectado integralmente, desde este momento en adelante ya necesita de un método preciso de relaciones entre nosotros, porque siempre a través de la historia, cuando uno pasaba por formación, nos arreglábamos de alguna manera. Hubo fuerzas de los reyes y príncipes, revoluciones, dictadores. De alguna manera poníamos un sistema rígido, construíamos y de alguna manera lo seguíamos. Sino que solamente últimamente, cuando llegó esta democracia, que todavía no nos queda tan claro qué es, las personas empezaron a tomar conciencia del hecho que les falta algo claro de qué hacer entre nosotros. Y a pesar de que parece que la democracia no era la mejor cosa, sino que es una de las peores, de los peores gobiernos, porque la democracia asume que todos somos iguales, pero repito, no somos iguales. La democracia asume que todos tienen que seguir la misma ley, pero para mí, por naturaleza, de acuerdo a mi naturaleza, no robar es un gran problema. Si, digamos, está algo no así sentado, una lapicera, un lápiz, no sé, algo, y alguien, digamos, dejó su carro en mitad de la calle, tengo unos impulsos internos tales que no me puedo contener, abstener, y uno va a pasar, ni siquiera va a mirarlo. Puede ser que no lo... Y el otro va a pasar y ni siquiera se va a dar cuenta. Ellos son iguales por la ley. ¿Cómo se puede demandar lo mismo de ambos de nosotros? Pero la democracia lo asume, igualitariedad. ¿Cómo tiene que expresarse esa igualdad si no somos iguales? Cada uno tiene que tener sus propias leyes. Y sobre eso nos dice la dificultad de determinar la verdad. Entonces, ese atributo de la verdad no es aceptado por la colectividad porque no lo podemos implementar. Llevar a la práctica nos obliga a hacer que todos los individuos de la colectividad sean iguales para que cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo. Esa es la única base real, que no indudable, que cada uno recibe según su esfuerzo. Pero ¿cómo hacer que podamos aceptar esa verdad? Si miramos según la medida de horas, no todos invierten el mismo número de horas, no todos son diligentes. Si vamos según los exitosos, hay como Einstein, que nacieron como Einstein, nadie no lo escogió, y hay quienes son menos. Es decir, hay toda clase de... Hay quienes dominan y poderosos que pueden ganar a cuentas de otros, y hay débiles que solamente pueden bajar la cabeza ante rendirse a los poderosos, porque es la única manera que pueden ganar, e incluso están dispuestos a doblegarse ante los poderosos porque de otra manera no pueden ganar nada, etcétera. Por eso, dice Bala Sulam, no podemos ver la verdad como el atributo determinante según el cual el particular y la colectividad pueden desarrollarse, porque no se puede controlar, gobernar por medio de ella, por medio del atributo de la verdad en un mundo corregido, porque la verdad nos obliga a saber todo y tomar en cuenta todas las
todas las condiciones que existen en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad. Aparte de eso, dice Bala Sulam, hay en cada uno de nosotros un problema terrible que se llama unicidad o particularidad. Cada uno de nosotros se siente único, especial. Ese atributo está en nosotros porque cada uno de nosotros fue creado por el Creador. Y por eso se siente a sí mismo como creador hacia los demás. No se siente igual a otros. Eso simplemente no lo podemos sentir en este momento. Yo me puedo sentir más bajo que otros, pero solamente en cosas muy bien definidas cuando me conviene. Si no me apunto de una manera artificial hacia la conexión con los demás, como igual, entonces siempre me siento como la única criatura que existe entre todas las criaturas inanimadas que existen para mí. Eso subconscientemente y conscientemente existe en el hombre y no se puede liberar de eso. Esa es nuestra base. Porque nosotros somos criaturas que fueron creadas por el Creador. Y así 7.000 millones de personas se sienten a sí mismas y es correcto y es cierto, porque cada uno su unicidad es única y no está repetida, no existe en otros. Y por eso tiene razón, que tiene una expresión del Creador que no hay en otros. El único problema es que esa unicidad, esa particularidad de cada uno, la aprovechamos nos aprovechamos de ella para usar a los demás, para el mal de otros. Pero el Creador se aprovecha de su unicidad para el otorgamiento como la única fuente, como el que quiere todo lo mejor, como un benévolo, y la unicidad en nosotros, la particularidad, es solamente como un sello, pero un sello del Creador, pero funciona a la inversa, como un sello que grabamos no sobre el papel, sino que el sello se invierte y por eso crea en nosotros un gobierno inverso al del Creador. Entonces, si el Creador con toda su unicidad está para deleitarnos a nosotros, beneficiarnos, entonces en nosotros esos atributos están dirigidos hacia nosotros mismos para llenarnos de Él. Y por eso ese atributo de unicidad que se transmite de Él a nosotros, entonces cada uno que es especial en algo, ese algo en nosotros se llama el punto en el corazón, la base de cada uno de nosotros. Es diferente en cada uno de nosotros y en eso somos diferentes, pero entre nosotros. Pero ese punto trabaja a la inversa del Creador, es decir, en recepción. Y por eso ese atributo de unicidad, de particularidad, no se puede decir si es bueno o malo, sino que depende de cómo la persona lo utiliza. Y solamente de esa manera podemos apreciar a la persona, valorarla. Por eso la unicidad, la particularidad no la podemos usar egoístamente, ni tampoco podemos usar el atributo de la verdad, porque está oculto en nuestra naturaleza y no podemos de manera ideal igualar a todos, comparar a todos y proponerle a cada uno, presentarle a cada persona, fijarle su igualdad, cuánto uno equivale en relación a otros, porque depende de su salud, depende de qué esfuerzo se requiere de él. Hay aquí tantas dificultades que nadie es capaz de tomar en cuenta en absoluto. Una vez escuché, cuando vivía en Leningrad en mi niñez, y escuché que las personas, incluso en aquel entonces,
que eran responsables de la revolución. Una vieja me contó que el canciller, que ella trabajó, esa vieja trabajaba en un ministerio que trató de crear un plan de actividades, todas las actividades del transporte ruso. Y cuando Lenin entendió que eso era imposible, era muy mal para él. Después de eso, él pensaba que iba a poder hacer un plan tal que se pudiera implementar en todos los negocios y comercios, fábricas y que todos van a poder llegar en el mismo minuto, que uno, como elementos que le pasan uno al otro como en una máquina sencilla. Pero cuando él se percató del hecho que el hombre es incapaz de crear una máquina, un mecanismo tal, e incluso teóricamente no puede calcularlo, eso era como una tragedia para él, a todas sus esperanzas. Porque eso de alguna manera es como en la sociedad, es comparable a la sociedad perfecta. Y él entendió que eso era imposible como resultado de lo que hablamos hoy, que no se puede tomar en cuenta todas esas cosas. Si la persona no se puede planificar. Hay muchas cosas, porque yo estudié en aquel entonces la cibernética, sistemas cerrados, el estudio y las enseñanzas de los sistemas cerrados. Entonces, seguro que queda claro que esa desilusión era muy difícil. ¿Qué hizo la humanidad cuando trató de convencerse que era imposible analizar y trabajar con el atributo de la verdad, y la unicidad de cada persona funciona de manera negativa hacia los demás? Nos escribe Bala Sulam acerca de eso. Fuera del atributo de la verdad, aparte del atributo de la verdad, la humanidad también se dirigió a 3 atributos más, con los cuales recompensa su incapacidad de controlar por la verdad, con una ley justa para todos. Para compensar, empezó a mitigar un poco, a aliviar. Digamos, entiendo que no puedes trabajar tanto, no eres tan fuerte y no recibiste profesión. ¿Cómo traer todo esto para que todos estén satisfechos, que la sociedad sufra lo menos posible? Porque hay una gran diferencia entre todos. Por eso la humanidad se volcó hacia la misericordia, la justicia y la paz. Y aquí Bala Sulam quiere analizar esta cosa, averiguarla. ¿Qué escribe sobre eso? Dice que la misericordia, la justicia y la paz fueron creados para mejorar el atributo débil de la verdad en nuestro mundo, porque es imposible gobernar la sociedad por medio de la verdad. Incluso crear una sociedad con la verdad es imposible. Entonces la sociedad se dividió. Hay quienes recibieron la misericordia con dolores porque sufren. Hay quienes recibieron el atributo de verdad, es decir, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Y estos 2 grupos se pueden dividir en 2 grupos, los constructores y los destructores. Los constructores, que entienden que hay débiles en el mundo, que hay que transigir, ayudarles, toda clase de organizaciones sociales, de ayuda. Algo hay que hacer para los débiles, apoyarlos. O los que no son bastante suficientemente inteligentes, hay que ayudarles, porque si no se van a juntar y van a hacernos daño y van a hacer daño en la sociedad.
Mañana ellos pueden enfrentarse, chocar contra nosotros y qué va a pasar con nosotros. Y el hombre entendió que que para protegerse necesita ejército, las personas son diferentes. ¿Y qué pasa si los inteligentes, los capaces, son solamente profesiones especiales? ¿Quién va a construir y quién va a hacer todo lo demás? Es decir, sí, tenemos que ayudar y apoyar a todos los débiles y darles incluso a quienes no merecen, darles recompensas para igualarlos supuestamente a los demás. Y aquí nació la medida de la misericordia, así se llama. De hecho, no es misericordia como nos acostumbramos a ver, ayuda a los enfermos y eso. No, no. Es como una recompensa, una compensación que dice hay que compensar para los débiles, los no desarrollados, los no profesionales, de modo que de esa manera hay que darles compensación a cuentas de los egoístas exitosos que ellos no pueden llegar a ser. Y entonces la sociedad se dividió en dos partes, que Bala Sulam los llama, los que dicen que todos tienen que vivir bien y a todos hay que preocuparse por todos y proteger a todos, porque en cada momento determinado en la historia y de la vida necesitamos a todos. Y otros, que son los destructores, dicen no, porque lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo que ganaste es tuyo, lo que no, no. Y entonces aquí ya vemos una división hacia el futuro en una sociedad capitalista y una sociedad socialista. ¿Verdad? Hoy en día ya no, pero la humanidad así fue avanzando. ¿Seguimos? En el proceso de desarrollo, de formación o desarrollo de la sociedad, despertó un estado tal en que los destructores y los constructores empezaron a luchar, chocar entre sí. Estos pensaron que tenían que desarrollar toda clase, los constructores tenían que desarrollar toda clase de sistemas sociales y los destructores dijeron no, tenemos que ir hacia más capitalismo. Cada uno recibe de acuerdo a lo que se merece y empezaron a chocar. Vieron que no hay verdad ni en este ni en este. Pero ¿qué hacer para que estos dos grupos, que cada uno por sí mismo tenía razón, pero el otro también tenía razón, el otro grupo, tenían que llegar a algún compromiso? ¿Qué se puede hacer? Dijeron que aparecieron también los miedosos que dieron otra solución. Ellos aparecieron y parte de los destructores que dijeron lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, porque los poderosos y los destructores que piensan que todo tiene que ser mío, ellos estaban dispuestos a poner en peligro su vida, su propia vida y de los demás. Y los constructores, ellos eran los débiles en su desarrollo, en su éxito. Esos eran los débiles de la sociedad. Y resulta que cada uno que suelta ese principio, aspira, de hecho, a la medida de verdad, que no la puede conseguir, no la puede alcanzar. Y como resultado de estas diferencias entre ellos, despertó la necesidad de la apariencia de la medida que se llama paz, la paz, que es la próxima medida, el atributo. El mundo, el hombre y la sociedad y la conexión entre ellos.